gracias. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gracias. Antes de sentarse, voltee y salude así de lejecitos. Aleluya, gracias, Señor. El micrófono también. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, gracias. Pueden tomar asiento, gracias. Gracias, aleluya, gracias. Hoy tuvimos de manteles largos, tuvimos la participación de las coristas, 2 niñas, aleluya, gracias. Le damos gracias a Dios por el líder de jóvenes que está involucrando a adolescentes y a más jóvenes. Es una forma de alcance. Le damos gracias a Dios también por ello, amén. Gracias a Dios por la vida de Armando, de Marta, que todos los sábados están aquí de las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde trabajando con ellos, amén. Y pues qué gran privilegio de escuchar la palabra de Dios. Hoy no solamente estamos festejando el Día del Niño, sino que estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite que nos visiten amigos y familia en la fe. Está nuestro pastor Juan Carballo, Gaby, nuestros pastores del grupo de unidad, gloria a Dios. Nos sentimos honrados y muy privilegiados que estén aquí. Y también nos acompaña Valentín y Pati, que es una gran bendición también de que estén aquí. Sí, gracias por esta preferencia, gracias. Carballo, Gaby, no sé si quieren dar algunas palabras, cuando menos saludar a la congregación y les conozcan como pastores. Ellos son los meros de la arena. Y por ellos estoy aquí. Y cuando ellos digan caput, se acabó. Espero que tarde mucho. Bienvenidos. Familia, nos sentimos muy honrados de poder estar aquí con ustedes y ver todo lo que Dios está haciendo. Perdón. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Y ver todo lo que Dios está haciendo a través de sus pastores, Ariel y Elizabeth. La verdad han hecho un gran trabajo y creo que es un momento para pues seguir adelante. Ahorita, como decían, están los niños, nuestras próximas generaciones, y se siente bonito ver a las próximas generaciones sirviendo a Dios, así que nosotros sigamos adelante con eso y enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Sí, también gracias a Dios, decía Ariel ahorita, por ellos estoy aquí, no es así, estamos todos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. La verdad que Él da y Él provee. En la necesidad, Él da los dones. El ministerio de servir a Dios no es el ministerio de la alabanza, no es el ministerio de jóvenes, no es el ministerio de cualquier cosa. El ministerio es servir a Dios. Y dice la Biblia en Juan, Jesús dice, el que me sirve tiene que seguirme y el que me sigue tiene que estar donde yo estoy. Y la pregunta es, ¿dónde está Jesús? Jesús está en la necesidad. Y ahí es donde los que le seguimos, los que le servimos, ahí estamos. ¿Dónde hay necesidad? Ahí están los hijos de Dios. Y yo doy gracias a Dios por esta comunidad también. Gracias a Dios por lo que está haciendo, sin duda, en las diferentes áreas. También estoy bien contento de ver a los muchachos aquí tocando y cantando. Es importante, y no nada más es importante, sino que la Biblia dice, instruye a tus hijos. Desde el Antiguo Testamento está diciendo, enséñales, háblales, ponlo, léelo cada día con ellos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que son parte de ser hijo de Dios, de sembrar en nuestras siguientes generaciones. Y nosotros como la función que estamos ejerciendo ahora, estamos para servirle, familia. Nosotros nos ponemos a la disposición de la necesidad y de lo que Dios vaya guiando, vaya mostrando en este lugar también. Sepan que allá tienen una iglesia hermana que está orando también por ustedes, está orando por sus líderes, está orando por las situaciones, las necesidades que hay. Y no nada más es orar, sino que también es hacer. ¿En qué cosa podemos hacer? Levantarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Y dice la Biblia, hoy recordábamos en la mañana, Hechos 2, cuando la gente se reúne y está en armonía
y se ama y se bendicen unos a otros y comparten sus cosas, ¿qué es la consecuencia que dice? El Señor va a añadir a los que van a ser salvos. Y eso es lo que hacemos, familia, en este lugar. Aprendemos a conocer a Dios y cuando conocemos a Dios nos amamos unos a otros. Cuando nos amamos unos a otros, la gente es salva. Así que quiero animarlos y una vez más recordarles a algo que Dios me ha estado hablando este último tiempo muy constante. No a mí me lo dice, yo quiero compartirlo con ustedes. No hagas las cosas, no des golpes al aire, como dice Pablo. Haz las cosas con propósito. Cuando vayas a leer tu Biblia, cuando vayas a tener un tiempo con Dios, busca de verdad que Dios te hable. La Biblia es lo único que puede transformar nuestro entendimiento para que cambie nuestra manera de vivir. Y yo quiero animarlos de verdad, porque es tiempo de alertarnos en esto. El mundo está muy loco y cada vez está peor, pero los hijos de Dios tenemos una esperanza, que es la palabra, es su esperanza, es su salvación. Y nuestro entendimiento va a ser renovado a menos que de verdad busquemos su palabra y busquemos que Dios nos hable y nos renueve a través de ella. Así que, familia, Dios los bendiga. Estamos contentos y agradecidos de poder estar aquí y poder compartir unos con otros, y vamos a esperar estar viniendo más seguido también si nos invita Ariel. No, esta es su iglesia. Bienvenido, gracias. Gloria a Dios. Pues miren qué privilegio que estén nuestros pastores aquí. Me siento muy honrado. De que estén aquí. De veras, siempre he creído que esta iglesia es libre. Siempre. Nuestros pastores siempre han tenido las puertas abiertas para nosotros. Igual para cada uno de ustedes. Si alguna vez ocupan un consejo, quieren ir a comentar algo, siempre han estado las puertas abiertas para ustedes y para mí. ¿Sí? Y muestra de ellos que están aquí, que mandan a veces a personas a compartir para acá, para tener esa relación con nosotros cercana. ¿Sí? ¿Y qué puedo decir de Valentín? Que es mi amigo, hemos estado trabajando juntos y pues hoy nos honra con traernos la palabra de Dios. Así que pásame, amigo Valentín, y habla lo que Dios haya puesto en tu vida. A Pati, pues bienvenida, ya la conocemos, sí, bienvenida. Gracias, Valentín. Déjame quito esto porque no sé hablar con el bozal este. ¿Cómo están? Es un honor estar aquí, es un honor ver a nuestros pastores aquí. Wow, qué padre. Y ver a muchos que tiene rato que no veía y gozarnos con, como decían, con las nuevas generaciones, ¿no? Que están bendiciendo a Dios, que están adorando a Dios y wow, está padrísimo. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia porque no se me va a ir el tiempo aquí hablando ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, si traes su Biblia ahí, sigue, vamos a estar leyendo bastante. Ayer en la tarde estaba orando acerca de qué compartirles y tenía muchas ideas en la cabeza, y es que de repente empieza a pensar en muchas cosas pero el Señor me llevó a hablarles de una preocupación que había en el apóstol Pablo cuando escribe esta carta de los Corintios. La carta de los Corintios está escrita aproximadamente 50 años después de que había partido el Señor Jesús y había estado con los discípulos, había muerto en la cruz, había sido sepultado y había resucitado. Y 50 años después aproximadamente, Pablo escribe el Evangelio para hacerlo entender y para reafirmar que no se estuvieran perdiendo de alguna parte o de lo más importante. Y el Señor me hablaba acerca de esto. No sé si les ha pasado, si les pasó cuando eran niños o les pasó siendo papás, pero a mí me pasaba que mi mamá me hacía un sándwich para llevar de lonche a la escuela cuando iba en la primaria y siempre que me daba mi sándwich y mi juguito, ahí lo llevaba en mi lonchera, en mi mochila, y lo primero que hacía en el recreo cuando abría el sándwich era quitarle la lechuga y quitarle el tomate, que era lo más nutritivo. Y a veces hacemos eso con el Evangelio.
le quitamos la lechuga y le quitamos el tomate. Y Pablo está muy preocupado que 50 años después los discípulos de Corintio le hayan quitado la lechuga y el tomate a las enseñanzas acerca del Evangelio. Y yo quiero orar antes que nada porque Dios dirige este tiempo y Dios haga recobrar y aplicar estas verdades del Evangelio a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos todos los días y a lo que vivimos el día de hoy. ¿Qué te parece si cierras tus ojos conmigo y dejas fuera de este lugar toda distracción, todo lo que te pueda robar la bendición que Dios tiene para ti y para mí? Y ahí con tus ojos cerrados, no sé tú, pero yo tengo muchas necesidades, pero mi necesidad más grande es Dios. Yo necesito de Él y yo te quiero invitar a que si tú tienes hambre y sed de Él, igual que yo, se lo digamos a Él. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará de su Espíritu Santo a todo aquel que le pides. Es que yo te quiero invitar a que le pidas junto conmigo, que le digas: Espíritu de Dios, ven a mi vida hoy, háblame, confróntame con tu palabra, transfórmame. Haz lo que quieras hacer, quita toda grosura, todo aquello que te estorbe, de forma que yo salga transformado por tu palabra, que tú hables a través de ella, que tú hablas a través de tu siervo, que no sea Valentín, porque Valentín luego la riega, pero queremos que tú digas a mi corazón lo que necesito escuchar y salga transformado y salga con decisiones que tengo que tomar acerca de mi vida en este tiempo. Te pido que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, sea regada por tu Espíritu Santo y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahí en 1 Corintios 15 y el apóstol Pablo empieza a decir, estoy en la versión Reina Valera, la que traje ahorita, pero si tú tienes otra versión, pues va a decir algo similar. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿verdad? O sea, le está diciendo, a ver, les voy a declarar el evangelio, el cual ya tiene muchos años que ustedes han escuchado y están perseverando en él. Les voy a recordar de qué se trata. Y después dice: por el cual asimismo, creo que sí voy a ocupar los lentes. ¿Me prestas tus lentes? Que hace rato los veía bien, pero ahorita aquí como que la luz no. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En pocas palabras le está diciendo: si crees totalmente en esto, puedes ser salvo. Si no, pues creíste, fue ahí en vano, fue un asentimiento mental. Y después dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto es el centro del evangelio, lo que Pablo quiere transmitirles y lo que Dios quiere que nosotros meditemos hoy. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y después empieza a hablar ahí de una serie de eventos y de personas que fueron testigos de todo eso. Y quiero que te saltes conmigo ahí al versículo 13, no sé. Dice: porque si no hay resurrección, porque termina hablando ahí de que resucitó conforme a las Escrituras, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y entonces les dice: esto es la lechuga y el tomate de su sándwich. Esto es el centro de la predicación
del Evangelio. Y él habla de tres elementos. En ese resumen, si lo quieres resumir ahí en el versículo 3 y 4, habla de tres elementos de fe, que de hecho son el centro del credo de los apóstoles, o el credo niceno, que hasta la fecha es guardado por todas las denominaciones, por todas las iglesias, pero también implica un proceso en la vida de todos y cada uno de nosotros. No solo son tres elementos, no solo son tres principios, es un proceso en nuestra vida, y muchas veces nos quedamos así como sin la lechuga, sin el tomate, sin parte del proceso del Evangelio en nuestra vida. Todo esto sucedió, los tres eventos que habla aquí Pablo. Dice que Cristo murió, y eso surgió un día, el viernes. Después dice, Cristo fue sepultado. Y luego dice, eso ocurrió otro día, y luego Cristo resucitó. Y entonces está hablando de tres eventos, los cuales son un proceso diferente, y cada uno de ellos tiene una enseñanza bien profunda y una aplicación bien práctica en nuestra vida diaria. Y el primer día del que hace mención el Evangelio es el viernes en que Cristo murió y sufrió por nuestros pecados, y le llamo el viernes de dolor. Y es un proceso no solo en la vida de Jesús, sino en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es el día de sufrimiento, es el día de la crucifixión. Si lo pudiéramos contextualizar, Jesús fue juzgado, fue apresado, fue golpeado, fue martirizado de la peor forma, y fue sujeto a la peor de las muertes. Si lo pudiéramos aplicar en nuestra vida, hubiera sido condenado a la silla eléctrica o a la inyección letal, pero la muerte más horrible, donde se juzgaban los peores criminales en ese entonces, era a través de la crucifixión. Ahora bien, Cristo se hubiera ahorrado todo ese proceso. Hubiera sido bien fácil únicamente derramar su sangre, y pues no sé, alguna flecha por ahí cayera y le pegara, y ya pues derramó su sangre. Pero él quería mucho más que solamente derramar su sangre. Él quería mostrarnos un proceso que necesitamos vivir y superar en nuestras vidas, y todo eso estaba predicho. Ustedes pueden leer el Salmo 22, ¿verdad? Habla acerca de la venida de Jesús, del sufrimiento de Jesús. Pero quiero invitarte que vayas conmigo. Ahí pon un separador o algo así. En 1 Corintios 15 vamos a estar regresando aquí. Vamos ahí a Isaías 53. ¿Estamos ahí? Se pegan las hojitas aquí. Versículo 3, para no leer todo el pasaje, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Y él habla de dos niveles de sufrimiento que tuvo por nosotros. Uno es el sufrimiento físico, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, los golpes, la cruz, pero también habla de una serie de sufrimientos emocionales, ¿verdad? Y todo esto, a lo que quiero llegar con eso, que a lo mejor tú dices, bueno, ya sé, todo esto tiene un porqué. Y es que en ese día de tu vida, en el viernes de tu vida, Dios se quiere identificar con tu dolor. No solo tu dolor físico,
sino tu dolor emocional. Jesús lo que está diciendo aquí, o el profeta está diciendo aquí acerca de Jesús, que es que Jesús, igual que nosotros, Él padeció la burla. Él sabe qué es que se burlen de ti, que la gente te menosprecie. Él sabe qué es la traición. Él se identifica con cada área de dolor que tú y yo podamos experimentar. Y a lo mejor dices, él no era casado, ¿verdad? Alguien por ahí puede decir, ¿verdad? Y sabes qué, la Biblia dice que tú y yo somos la esposa de Jesús, y Él sabe que somos capaces de traicionarlo siendo su esposa. Y si no me creen, lean Oseas. Él se identifica con cualquier dolor, cualquier sufrimiento que tú hayas pasado, estés pasando o vayas a pasar. Y eso es el primer día de este evangelio. Él experimentó la burla, la traición, la infidelidad. Él dice la Biblia que fue tentado en todo. Para los jóvenes que no están casados, Él fue tentado en todas las tentaciones que puedes pasar como soltero. Él fue tentado en todo. De hecho, aún Él experimentó el rechazo de su familia, ¿verdad? A lo mejor dices, no, pues es que Él no sabe que en tu casa no te quieran y todo eso. No, Él experimentó el rechazo de su familia. De hecho, Santiago, quien es el autor de la carta de Santiago, su hermano no creyó en Él hasta después de la resurrección. Antes de eso pensaba que su hermano estaba loco. Sus hermanos lo veían como, ay, nuestro hermano que anda por allá predicando quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que Jesús vivió ese viernes por ti y por mí. Porque la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De hecho, toda la teología de la Biblia está centrada en ese versículo. Para que hubiera perdón de pecados necesitaba derramamiento de sangre. Y era bien fácil que Él hubiera derramado sangre de cualquier forma por ti, por mí. Pero Él se identificó en todos esos aspectos para que pudiéramos entender que en Él sí lo podemos todo. Que no solo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, sino que la paga de nuestro pecado es la muerte, y nosotros debimos de morir, y Él pagó ese sufrimiento para que nosotros no tengamos que morir por ese pecado. Quiero que vayan rápido ahí a segunda carta de los Corintios, capítulo 5. ¿Sí están conmigo? Sí. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para en el viernes de nuestra vida, Él perdonarnos, Él sanarnos, Él restaurarnos, y que podamos experimentar la paz. De hecho, en Isaías 53 todo ese proceso no habla solamente de lo que Él iba a padecer en su carne, sino de lo que iba a padecer en sus emociones. Y él está diciendo, el precio de que tú tengas paz el día de hoy fue sobre mí. El precio de que puedas perdonar a quienes te agredieron fue sobre mí. El precio de que puedas ser sanado del rechazo, de las traiciones, de las habladurías y de todas las cosas que hemos enfrentado fue sobre Él. Él lo hizo para identificarse con nosotros. Y yo no sé qué estás pasando tú hoy, porque es bien fácil entender esto teológicamente, pero hay un viernes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Un viernes en que vemos todas estas escrituras como, ay, qué padre, qué bonito dice ahí todo eso, pero
pero ¿y qué rollo conmigo, con lo que estoy viviendo todos los días? Con lo que pasa en mi casa, con lo que pasa en mi trabajo, en el lugar en el que estoy. Y llega el segundo día, el sábado. Ahí en la primera carta a los Corintios dice primero que Jesús fue crucificado, fue muerto por nosotros, pero después dice que Él fue sepultado. Y el segundo día de nuestro proceso, o el segundo paso de nuestro proceso, es el sábado del duelo, el día en que Él murió. Y a lo mejor tú piensas que, o nos quedamos muchas veces con el evangelio de lo que Él padeció en la cruz. Y sí, es impresionante ver cada detalle de todo lo que tuvo que Él sufrir en la cruz por nosotros. Pero el día del duelo, el día de la muerte de Jesús ejemplifica otro proceso en nuestra vida igual o más doloroso. Son cuando las cosas no salen como tú y yo esperamos. Le llamo el sábado de la confusión. Quiero que vayas conmigo allá a Juan capítulo 21. Me llama mucho la atención este pasaje. Juan 21, ¿están conmigo ahí? ¿Ya llegaron? Sí. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Y a lo mejor has leído 20 veces ese pasaje, pero quiero más o menos explicarte qué estaba sucediendo en ese entonces. Y quiero darte una palabra para ti hoy en este tiempo. Quiero que voltees a ver al que está a tu lado y le digas, no te vayas a pescar. Sí, dile a tu hermano, no te vayas a pescar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Imagínense el cuadro. Pedro y todos los discípulos que estaban ahí habían estado 3 años con Jesús. Desde que inició su ministerio los había llamado, muy en especial Pedro. Pedro había visto todos los milagros, habidos y por haber. De hecho, no encuentro en la Biblia otra persona que haya visto más milagros en su vida que Pedro. Imagínate solo uno, el de la transfiguración. Ellos suben a orar con Jesús al monte y de repente está su líder orando y se le aparece Moisés y se le aparece Elías. Yo no sé qué pasaría contigo si ves a Ariel orando y de repente se le aparece Moisés y Elías. Yo buscaría el baño lo más rápido posible. En serio, se me caería la peluca, ¿no? Y luego todavía se le aparece Moisés, que representa la ley, o sea, es el ídolo más grande que ha tenido el pueblo de Israel. De hecho, algunos teólogos piensan que Moisés realmente no entró en la tierra prometida. Dios lo impidió que entrara a la tierra prometida, porque si hubiera entrado en la tierra prometida, ellos hasta la fecha adorarían a Moisés. Y era la figura más grande. Y la segunda es Elías, que representa la profecía, la palabra. Y los 2 ídolos, digamos, más grandes en la historia de Israel están hablando ahí con Jesús. Y estos lo ven y luego todavía se transfigura Jesús, todavía sus ropas empiezan a cambiar. Él empieza a verse brillante como un ángel. Y yo no sé qué sentirías tú, pero yo estaría súper asustado ahí. Y todavía oyen la voz del cielo del Padre, su voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. O sea, con ese solo evento que vivió Pedro era para que, no sé, no volviera a ser el mismo, pero esto era día tras día. Pedro vio resucitar a Lázaro, todos los días veía resucitar gente, sanar gente, ser liberada gente. Todos los días veía eso y estaba tan seguro él que más él mismo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estaba seguro de quién era Jesús.
Pero de repente un día como que toda la ecuación cambia, se llevan a Jesús, lo detienen y ellos estaban pensando, no, ahorita van a aparecer 10,000 ángeles, lo van a liberar y entonces sí, va a acabar con todos los romanos y no pasa eso, lo matan. Y en una cruz, dan de cuenta que se lo llevan a la silla eléctrica, lo electrocutan y ellos se quedan ahí como, eso no estaba en el guión. Y por si fuera poco, al tercer día resucita. Y ellos están ahí temerosos, llenos de miedo, escondidos en el aposento alto, orando. Les salió fe, quién sabe de dónde. Una vez hablaba con un pastor allá en Chiapas cuando empezó lo de los zapatistas allá y me decía, híjole, antes para hacer ir a la gente a la reunión de oración en la iglesia me costaba un montón de trabajo, pero nada más empezaron los balazos ahí en la selva y no saco a la gente de la iglesia. Le salió fea bola de balazos, ¿verdad? Y así estaban estaban temerosos, todos encerrados, ahí orando, Señor, que no me maten a mí porque ya lo mataron a él, imagínate qué van a hacer con nosotros. Y están en medio de esa situación y aparece Jesús y les dice, pasa a vosotros. Y entonces ellos, imagínate, todas sus emociones, están súper emocionados, ¡wow! Y todavía les dice, miren, sí soy yo, porque había incredulidad, toquen mi costado, toquen mis heridas y todos, ¡wow! Ya la hicimos, ya la hicimos. Y pum, se desaparece otra vez. Y voltean a ver a Pedro y le dicen, ¿qué hacemos? Y él dice, no sé, yo me voy a ir a pescar. Lo que está diciendo Pedro es, ya vi demasiado, me voy a ir a hacer lo que hacía antes. Y en el momento más impresionante de la historia, cuando la iglesia estaba por surgir, Pedro estaba tirando la toalla. Lo que el Señor le está diciendo es, tú no has visto nada todavía. Y a lo mejor tú estás en este momento queriendo tirar la toalla. Yo te quiero decir, no te vayas a pescar. Dijo, vamos a pescar. Y los demás, sí, vamos contigo, vámonos todos a regresarnos al mundial, a hacer lo que hacían antes. Y ese es el día sábado de nosotros, cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando tú has orado, has obedecido, has esperado y nada sucede. Has estado a lo mejor orado por tu hijo, por tu hermano, por tu prima, de que venga a los pies del Señor por muchos años y dices, no pasa nada. Es más, cada día parece que se aleja más. Cuando tú ves algo aquí cerca y no se está cumpliendo y tú dices, ¿qué está sucediendo? O tú escuchas en la iglesia acerca de que debes de ser fiel con tus diezmos y tú estás siendo fiel y de repente, oye, mis finanzas están mal o metí esa solicitud en el trabajo y no me han llamado y yo he estado siendo obediente, he estado haciendo todo lo que el libro dice, pero parece que no sucede. O tal vez estábamos como los discípulos, esperando que lo que yo esperaba sucediera. Y se me hace bien curioso que Jesús les dijo varias veces, hey, miren, lo que va a pasar es esto. Me van a llevar, me van a crucificar, me voy a morir y luego voy a resucitar. Y como que a ellos se les olvidó. Y a veces a nosotros también se nos olvidan un montón de promesas bien preciosas que Dios tiene para nosotros y decimos, sí, eso está ahí en la Biblia y esas promesas se cumplen con determinadas personas. A fulanito sí le va bien, a perenganito sí le va bien, pero a mí no. Todo lo que le he pedido al Señor no se ha cumplido. Y ese día es el día sábado. Y no sé si estás ahí en el sábado de tu vida donde tú estás esperando que las cosas sucedan y ya te cansaste de esperar y ya, es más, lo que creíste en un principio ya se volvió como pues sí, como un evento teológico, como una parte de la religión o parte de lo que enseñamos, pero realmente ni lo crees. Y quiero hablarte de un hombre, corre conmigo ahí al Salmo 103.
Esto lo escribe David, un hombre muy experimentado en vivir en los días viernes y en vivir los días sábados. ¿Sí estás conmigo? Este salmo lo escribe cronológicamente ya estando de una edad mayor, ya era un anciano. David ha vivido mucho, tú recuerdas mucho de su vida, su prácticamente llamado a ser quien Dios quería que fuera, inicia cuando él era pastor de ovejas y llega el profeta y lo unge y le dice, tú vas a ser el rey. Y él, yo me lo imagino como, sí, yo voy a ser el rey, qué padre, pero después se regresa a seguir cuidando ovejas por muchos años más. Me recuerdo un hombre que se llamaba Jacob que tuvo una visión, él está en el desierto y se acuesta en el desierto y se duerme y tiene una visión de ángeles subiendo al cielo y bajando del cielo y al otro día se despierta y está en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, ¿no? Diciendo, ¿qué pasó? O sea, tengo una visión bien grande de Dios, tengo un llamado bien grande de Dios, Dios me ha prometido un montón de cosas, pero no veo claro. Y David era experto en vivir eso, lo vivió toda su vida. Y él al final de sus vidas escribe este salmo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen, y empieza a hablar de todas las cosas que Dios ha hecho. Y yo quiero decirte que si tú has estado pasando por ese día sábado en tu vida, en que no ves claro, tú y yo necesitamos aprender a hacer dos cosas. Uno, alaba a Dios en medio de lo que estás viviendo. De hecho, lo dice dos veces, se me hace bien curioso que dice, bendice alma mía al Señor. Y luego un versículo después vuelve a decir, bendice alma mía al Señor. Y lo segundo es, no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides lo que Él ha hecho, no olvides lo que Él ha sanado en ti, no olvides que Él te ha saciado, no olvides que Él te ha sacado del hoyo. Es más, haz como David, predícatelo todos los días. De hecho, en lo personal es una de las herramientas que más me han servido para estar fino, es cuando yo veo que mi vida espiritual se empieza a enfriar, cuando empiezo a cantar canciones a Dios por cantarlas en piloto automático. Yo mismo me recuerdo todo lo que Dios ha hecho en mi vida y me doy cuenta que si estoy parado en este momento, en este lugar, es por su gracia. No olvides ninguno de sus beneficios. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba cantando en una reunión, estaba en la alabanza así en piloto automático, eso que ya te sabes la canción y nada más le estás repitiendo y de repente la canción que estábamos cantando decía, el coro era una canción muy viejita, ¿verdad? Que decía, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y me puse a pensar en todo lo que hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido al Señor. Y yo inmediatamente empecé a acordarme y a quebrantarme y a valorar todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y yo te quiero invitar a que hagas eso. Si tú estás en el sábado de tu vida donde ya lo que estás viviendo es como tiempo extra, recuerda cada uno de sus beneficios y no dejes de alabarlo. Y quiero terminar preguntándote, ¿en qué día de la semana vives? ¿En el viernes de dolor o en el sábado de duelo?
te lo quiero preguntar porque hay un tercer día y por eso es tan importante la resurrección en el Evangelio. Porque viene el día de resurrección, el día de vida, el día que todo cobra sentido, el día que somos liberados, el día que recibimos la bendición que no esperábamos de parte de Dios. Lo muerto cobra vida, lo cual solo es en Jesucristo. Quiero que corras conmigo ahí a Juan capítulo 11, ya casi termino. Juan capítulo 11. ¿Están conmigo ahí? Ok. Dice versículo 25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Y esa es la pregunta. ¿Tú crees esto? ¿Tú puedes creer hoy esto? No te quedes en viernes o en sábado, el domingo. Redefine todo en tu vida, y por eso es tan importante la resurrección de Jesús como parte del Evangelio en nuestra vida, porque el domingo de resurrección redefine todo en tu vida espiritual. Quiero que pienses un momento en la cruz. La cruz era un símbolo de dolor, era un símbolo de vergüenza. De hecho, la Biblia dice que maldito aquel que cuelga de un madero. Era el oprobio más grande, la forma más vergonzosa de morir. Pero Jesús lo convierte en todo lo contrario. Jesús la convierte en el día de salvación, en el día de sanidad, en el día de restauración, en el día de paz. El símbolo de la cruz cambia totalmente de significado a partir de la resurrección de Jesús. También la resurrección de Jesús cambia tu día sábado, cambia el significado de la tumba. La tumba representa la muerte, representa la destrucción, representa la desesperanza. Y Jesús lo cambia por victoria, por esperanza y por vida eterna. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momento.